Mi nombre es Carolina Santiago, y esta es la historia de cómo pasé de ser una madre desesperada con 2 hijas hambrientas, a convertirme en algo que ni mi exmarido pudo imaginar. Hace 4 años, mi vida parecía estable, al menos desde fuera. Vivía en una casa sencilla pero digna, en las afueras de una ciudad del interior. Tenía 2 hijas pequeñas, Isabela, de 8 años, y Livia, de 4, que eran mi mundo entero. Y estaba casada con Renato, el hombre con el que soñé envejecer. Pero la realidad era otra. Renato llevaba meses sin trabajar. Decía que no encontraba nada a su altura. Mientras tanto, las cuentas se acumulaban. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a las niñas, y aún encontraba tiempo para vender empanadas en la puerta del colegio. Pero nunca era suficiente. Una noche, después de discutir porque la electricidad fue cortada por falta de pago, Renato explotó. «Estoy harto de esta vida de miseria. No nací para vivir como un mendigo», gritó, mientras arrojaba una silla contra la pared. Yo lo miré, agotada. «¿Y crees que yo nací para esto? ¿Para ver a mis hijas dormir con hambre mientras tú esperas que todo se resuelva solo?» Él me miró con desprecio. Y sin más, al día siguiente se fue. Se llevó su ropa, nuestro único televisor, y nos dejó una deuda de casi 10.000 reales por préstamos que había pedido sin avisarme. Me dejó sola, con 2 niñas y una deuda que me ahogaba. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. No sabía qué decirle a Isabela cuando me preguntaba por qué su papá no volvía. No podía ocultar las lágrimas cuando Livia lloraba porque no entendía por qué comíamos arroz con sal 3 veces por semana. Una mañana, abrí la alacena y no había absolutamente nada, solo un pedazo de pan duro. Dividí ese pan en 3 partes y lo mojé con agua caliente para que mis hijas lo sintieran como sopa. Mientras ellas comían, yo fingía que ya había desayunado. Esa noche, lloré en silencio en el baño. Me sentí inútil, fracasada, invisible. Pero algo dentro de mí se encendió. No podía rendirme. No con 2 niñas que dependían de mí. Al día siguiente, salí a la calle con una mochila vieja y un cartel improvisado que decía: «Se venden empanadas caseras. Todo el sabor de mamá». Recorrí la ciudad a pie, bajo el sol, con ampollas en los pies. Algunos me ignoraban. Otros me compraban por lástima. Pero uno de los clientes me dijo algo que nunca olvidaré. «Tus empanadas son deliciosas. ¿No has pensado en hacer dulces también? Aquí en el barrio hay una feria de los domingos. ¿Podrías vender allí?» Y así conocí a doña Marlene, una mujer de unos 60 años que vendía conservas en un pequeño puesto de la feria. Me ofreció un espacio en su mesa si yo ayudaba a organizar sus productos. Acepté sin dudarlo. Ella me enseñó cómo preparar mermeladas, dulces de leche, compotas, y pronto mis productos también se hicieron conocidos. Cada vez que alguien probaba mis dulces y sonreía, sentía que renacía un pedazo de mi dignidad. Pero no todo era fácil. Una noche, mientras preparaba frascos para el día siguiente, Livia comenzó a llorar. Tenía fiebre. Corrí al hospital público con ella en brazos, mientras Isabela me seguía descalza. Me senté en la sala de espera, con las 2 dormidas sobre mis piernas, mientras pensaba si valía la pena tanto esfuerzo. Si algún día saldríamos de ese abismo. Fue entonces cuando una mujer elegante se me acercó. «¿Tú eres la que vende los dulces Raíces de Ma? Mi sobrina me habló de ti. ¿Podrías preparar 100 frascos para un evento que haremos en la empresa?» No lo podía creer. Era la primera gran oportunidad desde que Renato nos abandonó. Esa noche volví a casa con los ojos llenos de lágrimas. Pero por primera vez no eran de tristeza, eran de esperanza. Me dormí abrazando a mis hijas, repitiéndome en voz baja: «Esto es solo el comienzo, Carolina. Solo el comienzo». Preparar 100 frascos de dulces en una semana parecía imposible. Pero cuando uno no tiene opción, encuentra fuerza donde nunca imaginó. Dormía apenas 3 horas por noche. Durante el día, vendía en la feria con doña Marlene, y al regresar, me ponía a cocinar mientras las niñas hacían su tarea en la mesa de la cocina. Doña Marlene me prestó algunas ollas grandes. Una vecina me ayudó a diseñar etiquetas, caseras con mi nombre, Raíces de Maine,
Recetas que abrazan. El pedido salió perfecto. La mujer del hospital cumplió su palabra y me recomendó con otras empresas. En cuestión de 2 meses, tenía más pedidos de los que podía cumplir sola. Fue entonces cuando decidí algo que cambiaría todo. Contratar a otras mujeres del barrio. Mujeres que, como yo, habían sido abandonadas, humilladas, olvidadas. Juntas, transformamos mi pequeña cocina en una red de producción. Cada una hacía algo. Unas pelaban frutas, otras preparaban frascos, otras decoraban. No ganábamos mucho, pero todas salíamos con la frente en alto. Un día, mientras vendía en la feria, escuché un susurro entre 2 mujeres. ¿Sabías que Renato está arruinado? Lo echaron del trabajo y su nueva mujer lo dejó. Dicen que volvió a vivir con la madre. Mi corazón se detuvo por un segundo. No por tristeza, sino por una mezcla de rabia y justicia. ¿Renato? ¿El mismo que me dijo que yo era un estorbo? ¿Que se fue para buscar algo mejor? Ahora, el mejor lo había echado a la calle. Pasaron semanas. Y entonces sucedió lo inesperado. Un sábado por la mañana, cuando estaba acomodando los productos en la feria, vi una figura al fondo del pasillo, sucia, delgada, pero inconfundible. Renato. Se acercó con la mirada baja. Carolina, necesito hablar contigo. Mis manos temblaron, no por miedo, sino por la tormenta interna que provocó su voz. No tengo nada que hablar contigo, respondí, sin mirarlo. Por favor, solo 5 minutos. No tengo a dónde ir. Las mujeres que trabajaban conmigo lo miraban con desprecio. Él, el que me dejó con 2 niñas y una deuda, ahora volvía, buscando refugio. ¿Y tus sueños de grandeza? Renato, la mujer rica, la vida sin miseria, bajó la cabeza, murmuró. Me equivoqué, perdí todo, y tú estás irreconocible. Claro que lo estaba, porque ya no era la misma. No le grité, no lo humillé, solo le dije algo que lo rompió, por dentro. Gracias por irte, porque fue cuando te fuiste que por fin me encontré. Esa noche, doña Marlene me dijo algo que me marcó. A veces, los hombres que más daño nos hacen son los que sin querer nos empujan a nuestro destino. Tenía razón, mi negocio seguía creciendo. Isabela me sorprendía cada día con su madurez. Livia había dejado de preguntar por el papá, y yo había dejado de tener miedo. Semanas después del encuentro con Renato, pensé que todo había terminado, que esa página de mi vida ya estaba cerrada, pero estaba muy lejos de saber toda la verdad. Una tarde, Isabela volvió de la escuela pálida con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, papá fue a buscarme a la salida. Quería que me fuera con él. Mi corazón se detuvo. ¿Te tocó? ¿Te obligó a algo?» «No. Solo me miró y dijo que ahora sí quería ser parte de nuestras vidas, pero no le creí. La abracé con fuerza, y por dentro hervía. ¿Ahora quería ser padre? Después de años de abandono, me prometí que nunca más lo dejaría acercarse a mis hijas. No mientras yo respirara. Esa noche fui a buscar a Gustavo, un abogado joven que conocí gracias a una de las mujeres que trabajaban conmigo. Le conté todo lo que Renato había hecho. Podemos solicitar una orden de alejamiento y exigir que pague la deuda que dejó a tu nombre. Pero hay algo más. ¿Tú sabías que Renato tiene antecedentes judiciales por estafa? Me quedé helada. ¿Estafa? ¿Cuándo? Antes de casarse contigo. De hecho, tu matrimonio ni siquiera está formalizado en el registro civil. Él usó un documento falso. Sentí que el mundo se me venía abajo. Todo había sido una mentira. Renato no solo me había abandonado, me había usado desde el primer día. Para escapar de su pasado, para esconderse, para tener un lugar donde vivir mientras se reorganizaba. Y yo, ingenua, lo había recibido con amor y confianza. Lloré toda la noche. Pero al amanecer, supe lo que tenía que hacer, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sufrido por hombres como él.
Con ayuda de Gustavo, denunciamos a Renato por abandono de hogar, deuda ilegal y tentativa de secuestro. La orden fue aceptada, y el juez dictó que no podía acercarse a nosotras a menos de 200 metros. El mismo día que recibió la notificación, vino a la feria a gritarme delante de todos. ¿Qué te crees? ¿Que eres mejor que yo ahora? Eres una cualquiera con un puesto de dulces. Yo era tu marido. Las mujeres que trabajaban conmigo se acercaron, una a una, hombro con hombro. Y ahora ella es nuestra líder, dijo doña Marlene. Renato retrocedió, humillado, solo. Fue la última vez que lo vi. Poco después, gracias al trabajo colectivo, decidimos formar una cooperativa, Raíces Unidas. No era solo un nombre, era un símbolo. Mujeres antes invisibles, ahora visibles, unidas, fuertes, y como si el universo quisiera cerrarlo todo, un día recibí una carta. Era del banco. Habían revisado los papeles del préstamo. Como Renato usó documentos falsos, la deuda ya no estaba a mi nombre. Fue anulada. Por primera vez en años, estaba libre. Libre de él. Libre del miedo. Libre para soñar. Ya habían pasado 3 años desde que fundamos Raíces Unidas, y mi vida era otra. No solo habíamos expandido nuestras ventas, sino que habíamos abierto una pequeña sede con guardería gratuita para las madres trabajadoras. El proyecto fue reconocido por una ONG internacional, y pronto me ofrecieron participar en una conferencia en Bogotá, como ejemplo de liderazgo femenino desde la base. Jamás imaginé estar en un escenario, hablando frente a tantas personas, compartiendo mi historia, no por vanidad, sino para mostrar que incluso desde el abandono y la ruina, una mujer puede levantarse. Mis hijas estaban orgullosas. Livia llevaba ya 2 años enseñando en un taller para niñas en riesgo. Isabela, por su parte, estaba de pasantía en un banco ético que financiaba proyectos liderados por mujeres. Nuestras vidas tenían propósito, tenían calma, hasta que un día, mientras regresaba a casa después de una entrevista para la radio comunitaria, recibí una llamada desde un número desconocido. ¿Carolina Duarte? Sí. ¿Quién habla? Le llamamos del hospital municipal. Renato Vargas fue ingresado esta madrugada. Está muy grave y no tiene a nadie más registrado como contacto. Me quedé muda. ¿Está pidiendo por mí? Sí, de forma insistente. Pregunta por usted y por sus hijas. Le quedan pocas horas. Por un momento, todo dentro de mí se contrajo. Las imágenes del pasado, los gritos, las lágrimas, la soledad. Pero también recordé la mirada de sus hijos pequeños aquella vez. En 1900, brazos de un hombre roto. No respondí de inmediato. Colgué. Aquella noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro debatiéndome. No le debía nada. Pero... ¿y si lo hacía por mí? ¿Por cerrar un ciclo que seguía abierto? Al día siguiente, fui al hospital. Y cuando entré a la habitación, vi algo que me golpeó como un puño, en el estómago. Renato. No estaba solo. A su lado había una mujer, pálida, demacrada, casi irreconocible, pero su rostro me resultaba familiar. ¿Quién eres tú?, pregunté. Ella me miró fijamente. Me llamo Pamela. Fui la mujer por la que él te dejó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué haces aquí? Vengo a pedirte que salves a nuestros hijos, porque él ya no puede, y yo tampoco. Pamela temblaba mientras hablaba. Su voz era frágil, nada que ver con la mujer segura y altiva que una vez destruyó mi hogar. Lo perdí todo, Carolina. Pensé que ganaba al amor de mi vida, pero me arrastró al peor infierno. Gritos, deudas, abandono, y lo peor es que todavía habla de ti. Tragó saliva. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no tuviera fuerzas. No vengo a pedirte que lo salves a él. Vengo por ellos. ¿Ellos?, pregunté, aunque ya lo intuía. Mateo y Camila, tus hijastros. Son inocentes. No tienen a nadie más. Y yo no puedo más. Quise gritarle, recordarle que me había arrebatado todo. Pero al verla así, destruida, comprendí algo. La vida ya le había cobrado más de lo que yo jamás podría.
Fui al cuarto. Renato respiraba, con dificultad. Tenía los ojos entrecerrados, pero al oír mis pasos, susurró: Caro, lo arruiné todo, pero tú eres luz. Enséñales lo que yo no supe darles. Una lágrima cayó por su mejilla. No lloré con él. Solo asentí en 1980 silencio y salí de la habitación con el corazón latiendo como nunca. En las semanas siguientes, Pamela desapareció. Abandonó a los niños. Renato murió en ese hospital, con una carta apretada en la mano. Era para mí. No supe valorar lo que tenía. Perdí a la única mujer que creyó en mí. Si algo bueno puede salir de este desastre, que sea que mis hijos conozcan la bondad de la mujer que yo destruí. Mateo tenía 4 años, Camila 6. Pude ignorarlos, pude dejarlos a su suerte. Pero cuando los vi algo que conocía muy bien: miedo, soledad, pero también esperanza. Los llevé conmigo. Al principio, Isabela no entendía. Livia lloró. Pero sabían que si había alguien capaz de darles un nuevo comienzo, éramos nosotras. Mateo adoraba cocinar. Camila organizaba los eventos solidarios de la cooperativa con una pasión que me conmovía. Con el tiempo, nos llamaron familia. Años después, me invitaron a un documental internacional sobre mujeres que cambiaron el destino de sus comunidades. Nos filmaron en la cooperativa, en la guardería, en las ferias de productos artesanales. La última pregunta fue: ¿qué le dirías a la mujer que eras cuando tu esposo te dejó con 2 hijas y una deuda? Miré a cámara. Sonreí. Le diría: aguanta un poco más, porque no solo vas a sobrevivir, vas a construir un hogar tan fuerte que incluso aquellos que te rompieron buscarán refugio en él. Fin.